gracias por estar conmigo el día de hoy. Agradecida de verdad, como siempre, de la presencia de expertos como los que voy a presentar en este momento y de colegas Realtor que están acá con nosotros. Pues tenemos clientes en común y pues estamos aquí para ofrecerles la mayor información que estas personas han tenido a bien registrarse en este primer foro virtual que se nos ocurrió la idea de practicar y darle respuesta a muchas inquietudes que ustedes puedan tener. Así que, bueno, agradecida de verdad de la presencia de todos ustedes. Este es un foro virtual para inversionistas extranjeros. También está dentro de los inversionistas y personas que son también residentes de acá de los Estados Unidos, pero también tienen doble nacionalidad y por eso pues están acá con nosotros, ¿ok? Así que bueno, vamos a arrancar un poquito con la presentación. Les doy, como les dije, la bienvenida. Mi nombre es Susana Morgana, soy Realtor con 25 años de experiencia en el sector inmobiliario en Venezuela y 5 años acá en el estado de la Florida. Estoy acá para atenderlos gustosamente y poderles atender en todos los requerimientos que tengan en lo que se refiere a real estate. Conformamos un grupo, mi hija y yo, Morgana Team Realtors. Atendemos a clientes no solamente locales, sino inversionistas extranjeros, primeros compradores y vendedores. Así que bueno, con el registro de esta presentación van a recibir un ebook con información relacionada a los temas del foro, lo van a recibir probablemente el día de mañana, y un certificado de asistencia digital por haberse registrado en nuestro foro. ¿Ok? Un poquito para saber con quiénes estamos contando hoy acá para nuestros invitados. El panel de expertos que tenemos está la señora Mimoy Polo, especialista en taxes y constitución de compañías, Sandra Ramos, que es agente de seguros, Rafael Morales, CEO de LG Title and Escrow, y Joan Mattison, que es mortgage broker y, bueno, querida financista, que nos acompaña con los créditos para extranjeros y locales. También tenemos acá a Marí González, que es Realtor, a Leonardo Ponce, Cintia Díaz, María Ángeles Carcela y Helio Dicisto. Estamos todos licenciados en el estado de la Florida para poderlos atender en cualquier requerimiento que puedan tener. Entonces, un poquito la dinámica que vamos a manejar en la tarde de hoy, ¿verdad? Tendremos de 5 a 7 minutos para cada ronda de preguntas por participante. El director del foro, en este caso yo, haré las preguntas en nombre de los participantes y, sin embargo, si la pregunta requiere de aclaratoria del interesado, puede levantar la mano virtualmente y podrá ampliar la información. Si la pregunta por alguna situación no queda respondida totalmente dentro del panel de expertos, pues quedará pendiente, recibirá una llamada el día jueves para conectarlo con un especialista en la materia específicamente. ¿Ok? Eh, Vamos a recibir una persona que se está conectando en este momento. Okay. Entonces, los temas que vamos a abordar, que son uno de los más importantes que vamos a tener en la tarde de hoy, es el tema sobre los seguros de las propiedades, que muchas veces no le damos mucha importancia o creemos que no es muy importante y es algo sumamente vital en este país, Estados Unidos. Los préstamos hipotecarios, préstamos para inversionistas extranjeros, las constituciones de las compañías y lo que se refiere a impuestos y lo que significa o tiene para nosotros lo que son las compañías de título. También está con nosotros el CEO, Rafael Morales, que nos va a aclarar mucho de lo que es el proceso y quizás acá en los Estados Unidos, en Florida específicamente, lleva otro nombre, pero por similitud con nuestros países latinos, vamos a poder entender qué se refiere cada cosa de estos puntos que vamos a resaltar en la tarde de hoy. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar en el orden en que se fueron registrando para el foro y tenemos al señor Víctor Solís y Julio Cortés que casualmente están ya conectados. La pregunta que el señor Víctor y el señor Julio tienen para nosotros en este momento es: tiempos para la creación de la empresa, tributos asociados a la inversión, ya sea por la compra o por el arriendo, y finalmente
y finalmente por la empresa, y qué porcentaje se estima de la rentabilidad de una inversión. Esa respuesta se las doy yo al final. En este caso me gustaría que Mimoy nos pueda hablar un poquito sobre los tiempos de la creación de una empresa y la parte tributaria. Mimoy, te doy la palabra. Estás en mute, Mimoy, y no te miramos. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, sí me escuchan. Ok. Sí te Y escuchamos, pero no te vemos. no me miro. Oh. Bueno, Puso muda. Pero no importa, Mimoy, si no te miramos, no hay problema. Sí. yo pensé que No, no te estamos, No, no te está. Al está apretando principio el cuando nos micrófono conectamos, sí te veíamos, pero ahora no te vemos, pero sí te me... podemos escuchar. Creo que ya tiene el video apagado. el video. No, yo me miro. Lo cómico de todo esto es que yo me miro. está bien. Ok, bueno, ni modo. Nos conoceremos visualmente en otro momento. Bueno, básicamente para para registrar una compañía en el estado de la Florida es bastante sencillo. También no me preguntaron acerca de los requisitos, pero en realidad son bastante sencillos. Básicamente tendríamos que revisar primero lo que es el nombre de la compañía, a ver si está disponible. Y luego de que se me es entregada la información del nombre de la compañía para verificar si está disponible y la documentación de los miembros o de los socios a constituir la compañía, se tarda aproximadamente 5 días en registrarlo en lo que se llama la División de Corporaciones de la Florida. ¿Okay? Tiene 2 pasos. Luego de obtener, digamos, el registro ya formal en el estado de la Florida, pasamos a la segunda etapa, que sería solicitar el número para tributar. Es conocido, digamos, coloquialmente como el Tax ID, pero al final del día es el número de identificación para tributar y se solicita en el ente que nosotros conocemos como el IRS, que no es más que el Servicio de Rentas Internos, ¿ok? Y ese proceso sí es el más largo, porque estamos solicitando algo en nombre de personas extranjeras que, digamos, donde el gobierno va a confiar de que va a ser garante de poder reportar las ganancias recibidas a través de esa compañía. En total serían aproximadamente 20 días para tener el registro listo para abrir cuenta inclusive, pero es muy importante que cuando una vez ya se tiene el registro de la corporación en la Florida registrada, pudieran efectuar la compra en el caso de propiedades. No necesariamente necesitan el número para tributar, porque esto ya sería a posterior, o sea, prácticamente en 5 a 6 días pudiera quedar todo registrado con la Florida y poder ejecutar la compra. Perfecto. Ok, listo. Con respecto a los impuestos, Mimoy, ¿qué tenemos con respecto a cuáles son los tributos que pueden estar asociados a la inversión y a la compra como tal, que en la parte de la compra sería ya con Rafael, y luego por el arriendo y finalmente por la empresa? Sí, bueno, básicamente por refiriéndonos a los impuestos de la empresa, digamos que es sobre el beneficio o la ganancia del ejercicio del año se paga sobre el 37%. Es alto, ¿ok? Es un porcentaje alto, pero valga la pena resaltar que es en el caso de que serían propiedades para la renta. De esa renta se le puede desgravar todos los gastos necesarios para poder mantener la unidad o la propiedad operativa para esta actividad de renta. Es decir, todo lo que son las asociaciones de vecinos, los gastos de mantenimiento, todo eso es completamente desgravable
Y generalmente el beneficio a nivel de monetario, ¿ok? Se puede rebajar considerablemente para poder manejar pagos bastante considerables anuales de lo que serían los impuestos federales de lo que sería la ganancia de esa corporación. Perfecto. En cuanto a la empresa como tal, o mejor dicho, en cuanto a la propiedad como tal, que tú me hacías referencia con respecto a los taxes que se pagan bajo la propiedad como tal. Susana, perdona, pero yo había Dígame. levantado la mano. No sé Sí, si dígame. tú Sí, ves eso dígame. o en No el lo veo. primer punto estaban mencionando la documentación de los miembros. Ujú. Dijo el nombre de la compañía, la documentación de los miembros. ¿Cuál es la documentación de los miembros que se requiere? Serían los pasaportes, ¿ok? Que es la identificación que tiene validez internacional. Solo pasaportes. Solo pasaporte. Algo muy importante que sí se escapó sería tener una dirección en el estado de la Florida. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos dirección? Ujú. Hay ciertos servicios que ofrecen oficinas virtuales, Sí, inclusive mi oficina también ofrece el servicio, pero básicamente se sugiere que se puede ir hasta una oficina virtual y contratar los servicios de esa dirección para que puedan recibir correspondencia. Eso sí pueden es ser un, casillas eso de correspondencia también. Sí, bueno, generalmente P.O. Box no, pero debe ser una dirección física en el estado de la Florida. Puede Ok. ser, disculpe, puede ser entonces un amigo o un matrimonio amigo que yo tengo que vive en Miami. ¿Puede ser esa dirección? 100%, Sí, puede sí, ser. señor. Permiso, un momentico. Una cosa que es importante de mencionar, que no lo hemos hablado y lo veo siempre a la hora de que les toque vender la propiedad, cuando ya tengan la compañía hecha y tengan el número del Tax ID, es muy importante que ustedes también abran una cuenta de banco a nombre de la Sí, compañía. Porque me ha Sí. pasado, perdón, soy Rafael Morales de la compañía de títulos, en el país ustedes creo que nos conocemos como escribanos o notarías. Sí, Quería decirle, lo que quería explicarle es, me han pasado que tengo personas vendiendo a nombre de unas compañías, pero no tienen cuenta de banco. Los proceeds, el dinero que viene de la venta de la propiedad, cuando vendan una propiedad a nombre de una compañía, debe ir a nombre de la compañía. No se puede poner el dinero a nombre de las personas que son los miembros de la compañía, sino de la compañía en sí. Entonces es importante que además de tener la compañía, después que tengan el Tax ID, abrir una cuenta de banco porque la van a necesitar al final para tener todos los ingresos de las rentas, los ingresos de la venta y todo eso. Sin duda. Clarísimo. Y gracias por la acotación, Rafa, porque digamos, para manejar lo que es la actividad que puede ser completamente trazable de los fondos, ¿ok? De lo que es el ingreso y los egresos de esa compañía, debe pasar a través de la compañía, perdón, debe pasar a través de la cuenta bancaria jurídica para poder, digamos, darle validez y desgravar esos gastos. Correcto. Tenía la mano levantada el señor Julio, me parece. Sí, sí. Dos cosas que me gustaría saber. Entiendo que los socios tienen que ser a lo menos dos. No Correcto. necesariamente, pero es mejor. Es mejor que sean dos por otras razones, pero puede tener un solo socio, la Está bien, compañía. pero pueden ser más de dos, puede ser cuatro, puede ser yo con mi señor y mis hijos. Sí, sí. Sí, Sí. Y Sin perfectamente. la otra duda, pregunta, sí. y la otra, ¿es heredable o queda estipulado en la escritura de la constitución de la sociedad? ¿Qué pasa en el caso de que le pase? Voy a suponer que yo hago una sociedad solo con mi señora. Sí. Ahí también queda estipulado qué pasa en el caso de que alguno de los socios no esté. Bueno, es que Fallezca. lo que pasa es que después que tienen establecida la compañía registrada en el estado de la Florida, tienen el Tax ID, tienen la cuenta de banco, es importante que también tengan una company resolution, que es una resolución donde los miembros resuelven
cómo se maneja la compañía, quién tiene autoridad para firmar, si uno o los dos o dos personas de todos los miembros. Y también es importante que tengan una operating agreement, no sé cómo se llama en español, disculpen. Un operating agreement. Los estatutos, Rafael. Exacto, los estatutos. En los estatutos dentro de los estatutos de la compañía, que para eso Mimoy y nosotros en la oficina, nosotros los podemos ayudar a establecerlo con todos los términos que ustedes quieran ponerle a la compañía. Ahí se va a establecer quién queda de la compañía, los miembros que son en total, el porcentaje de cada miembro, la autoridad que tiene cada miembro, si más de un miembro tiene más autoridad que la otro. Todo eso se establece en un operating agreement, que es un estatuto como lo están nombrando ahí. Todo eso se hace después. Sí, y generalmente para la compra de propiedades, Sí. la compañía hipotecaria o lender group siempre piden el operating agreement, que al final del día son los deberes y los derechos de los miembros que conforman la compañía. Entonces, Sí, es esto es lo bastante mismo. hacerlo con prioridad. Sí, así es. Eso de todas maneras, esa parte nos la debería aclarar posteriormente Joan con respecto a lo del tema de los créditos, porque ese es un tema bien importante también de aclarar en el Sí, sí. momento en que conversemos, que nos corresponda hablar con ella, obviamente aquí en el foro, para que ella nos aclare un poquito lo que es el manejo de la compañía y Sí. lo del operating agreement, de ser necesario. No sé si tú, Uti, nos puedes aclarar un poco de Ok, una vez para que ellos queden claro que sí. claros con Gracias. respecto a este tema, qué requisitos pudieran requerirle Sí. específicamente con el caso de la Ok, compañía. Solamente igualmente, buenas gracias. tardes, buenas noches. Solamente el operating agreement, como lo dijo Rafa, los artículos de incorporación y el tax ID. El tax ID incluso si no está listo, no ha salido, porque a veces se tarda mucho, no ha salido para el momento del cierre, no importa. No es necesario para el momento del cierre, pero es necesaria la aplicación, que se hizo la aplicación. Y más nada, y sí tener en cuenta que todas las personas que tengan más del 25% de acciones en la compañía tienen que aplicar a la hipoteca. Yo generalmente lo que hago es que los califico y si no aplican les digo que les pongan pues un porcentaje menor, que eso posteriormente se puede siempre cambiar. Okay, Es bien, perfecto. realmente no es mucho los requisitos, realmente son sencillos. Es importante aclarar que la compañía va a ser solo la dueña de la propiedad, más no es la que va a obtener el crédito. El crédito lo obtiene un garantor con sus respectivas credenciales del garantor. El garantor debe ser socio de la compañía en un 25% o más, o incluso puede ser menos de un 25% también. Debe ser socio de la compañía y el crédito lo obtiene uno o varios garantores. Y la compañía sirve solamente para la titularidad, es la dueña de la propiedad, más no es la garantor, puesto que es una compañía nueva que acabas de hacer, que no tienes ninguna historia, no tiene crédito, no tiene nada. Entonces, es la persona la que garantiza la hipoteca. Perfecto, gracias, Tuti. Con respecto a esta última pregunta que tienen los señores Julio y el señor Víctor, ¿qué porcentaje se estima en la rentabilidad de la inversión? Y esto va conmigo, ¿ok? O con nosotros que somos Susana, Realtor. Perdón. Susana, perdona. En, Tiene en la, sí, en la pregunta 2 que la respondieron, Ajá, yo me quedé con que el tributo o la tasa impositiva sobre la utilidad es un 30%. sí, Se correcto. descuentan los gastos, Ujú. se puede descontar cualquier gasto. claro, La cuota del crédito hipotecario también se puede descontar. Sí, señor. el interés. Ok. Ok, ¿Cómo? perfecto. Sí, sí, ¿se puede descontar la cuota? Sí. Sí. Ujú. Ya. Lo que ¿Cómo pagan de reflejo los interés, gastos? lo que pagan de intereses se puede descontar, pero Lo no, que es no la la... parte de los intereses, no el capital. Ah, no el capital. Correcto. No, los intereses, Ujú. porque Ah, son gastos financieros. Todo lo que Correcto. sea gastos para suficientes, ordinarios y necesarios para mantener la compañía que a su vez es la propiedad, y él sería gastos de intereses, expenses. ok. O sea, toda la parte del interés asociado a la cuota, esa sí puede ser descontada del ingreso. Correcto. Los Más intereses, el mantenimiento, la luz, el agua, el condominio, la gastos pintura, comunes.
El gasto Eh, de seguro. seguro, los taxes de propiedad que también se le pagan al condado, dependiendo del condado es la tasa que generalmente es el 3.5, otros 4.5, ¿Y dependiendo del condado. cómo acredito ese gasto? ¿Cómo Eso, yo lo demuestro? sí. Justamente lo que estábamos hablando debe ser pagado, todos los gastos deben ser pagados a través de la cuenta de la compañía. De la compañía para Y demostrar el pago. a final de año, al final de año los bancos te mandan un reporte de todo lo que gastaste en intereses. Y ese reporte es el que tú utilizas para la declaración de impuestos. Correcto. Claro, pero eso es solo el interés. Pero, por ejemplo, la cuenta de la luz o el, no sé cómo le llaman allá, pero el gasto común, Correcto. el- Con La el estado de asociación. cuenta, con el estado de cuenta bancario, ahí van a aparecer todos los gastos que la compañía tiene. Y ahí va a pagar la luz, todo lo que pague por medio de la cuenta, van a ser deducciones para su declaración en el momento que vaya a declarar los impuestos. Y solo por con eso el recomendamos extracto de la cuenta Correcto, bancaria bancaria. yo lo demuestro. Sí, correcto, sí. sí, los Ok. extractos de cuenta bancaria aquí dicen claramente en las descripciones. Para su seguridad o digamos para sus récords se pudiera guardar, digamos, la prueba física de alguna manera, así sea un correo electrónico. Pero generalmente las descripciones son bastante amplias en los extractos de cuenta bancarios. Ok. Consulta, por ejemplo, si yo viajo de Chile a Miami para ver mi departamento, compro un pasaje de avión. Ese Gasto. pasaje lo tengo que comprar como Julio Cortés. O sea, si lo compro como Julio Cortés, no sirve. Tengo que comprarlo como a nombre de la sociedad. No, no, Lo, no. ¿Por qué? lo compra a nombre de Julio Cortés con los Con la- dineros de la compañía. Correcto. Lo compra con la cuenta de la compañía. La compañía va a tener una tarjeta de débito. O Utiliza sea, esa tarjeta de débito para comprar los pasajes, pagar los hoteles, todo eso. Y eso son deducciones, absolutamente, sí. Es o sea, decir, debo hacerlo con esa cuenta. Eso es. exactamente, todo tiene que estar bien demostrado a través de la cuenta bancaria porque las cuentas bancarias acá, los bank statements o estados de cuenta, son bien específicos en el momento que hace cualquier pago. Una persona hace un pago o una compañía, está bien especificado a qué se refiere ese pago. Un boleto Y, aéreo, un gasto de luz, etcétera. ¿Ok? y debo, si hago una compra con la tarjeta, debo pedir una factura, como acá en Chile, que se pide una factura a nombre de la empresa, o solo Prefe- basta con que yo haya utilizado la tarjeta de crédito o la tarjeta que me dio el banco. En el extracto bancario aparece claramente el nombre inclusive del pasajero y la línea aérea y el teléfono de la línea aérea. Pero como les comenté anteriormente, si tienen el tiquete o tienen el gasto, así sea en un correo, pues puede guardar sus correos para sus archivos personales, para un soporte, un doble soporte. Pero en realidad los estados de cuenta o los extractos bancarios son muy, muy específicos. Entonces pudiéramos caminar, hacer una contabilidad y en el caso que aparezca algún gasto que no es reconocido o quedó de alguna manera que no quedó registrado bien explícito, pues se comunica uno con el dueño y le dice a qué se refiere, muéstrame el soporte. Ujú. Ok, voy con la tercera A mí, pregunta para a mí pasar a me las quedó otras claro, solo, personas que están en el panel. Susana, Ajá, Susana, dígame. buenas tardes. Quería Hola. darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el señor Gregorio García. Bienvenido, Gregorio. Bienvenido, Gregorio. Ya te Hola. vamos a dar la bienvenida. Y la señora Roxana también está con nosotros. Entraron un poquito más tarde, pero aquí estamos para ustedes, ¿ok? Ya vamos a ir avanzando con las preguntas para que te queden todas las cosas claras. Voy con esta tercera pregunta y paso con la segunda persona. Gracias, ¿Ok? gracias. Saludos a Ok, todos. gracias. Ok, Saludos. la tercera pregunta era, ¿qué porcentaje se estima en la rentabilidad de la inversión? Esto es una pregunta muy amplia, ¿ok? Porque en cada proyecto, si es una preconstrucción o si es una propiedad de reventa, ¿ok? Hay que hacer los cálculos porque cada una de ellas tienen gastos diferentes asociados. Entonces, no les puedo decir un número, pero podríamos estar hablando desde un 2% hasta un 10% en propiedades individuales, ¿ok?
Inclusive cuando hay inversionistas que compran multifamily, que compran un bloque de, vamos a decir, de propiedades, pues ya eso es una investigación que hay que hacer, un estudio financiero para buscar los gastos reales que hay asociados a esa propiedad, bien sea individual o en grupo, para poderles dar el número exacto. Así que es irresponsable de mi parte darles un número preciso, puesto que tiene muchas aristas, muchas variaciones con respecto a eso. ¿Okay? Pero puede ir de un 4 a un 10, según lo que tú estás diciendo, desde un 2 a un 10. Desde un 2 hasta un 10, dependiendo de de la inversión, del monto de la inversión. ¿Ok? Ok. Listo. Ok, tengo acá al señor Sergio Riveros, él es de Bolivia, ¿verdad? Y nos pregunta sobre qué porcentaje se paga por los impuestos a las ganancias anuales. Y Mimoy ya respondió eso, que estamos hablando acerca de un 30%, Mimoy. 17. No te escuchamos, Mimoy. Sí, 37 dijo. 37, pero en algunos casos puede bajar a 30, pero normal Ok. es 37% de la ganancia Entre neta. 37 y 30%. Perfecto. ¿Qué tipo de compañía conviene formar para comprar inmuebles, Rafael? Porque hablamos siempre del LLC y no de Sí, no, otro tipo de compañía. la LLC es mucho más fácil, es una compañía compuesta por miembros, ¿verdad? Los miembros pueden ser los mismos gerentes o managers de la compañía. Es muy fácil de trabajarla. Para cuestiones de impuestos, Mimoy puede corroborar esto, pero pueden después más adelante registrarla como una S o C Corporation siendo LLC para cuestiones de impuestos, para pagar menos impuestos también. Pero es más fácil abrir una LLC donde los mismos miembros son los mismos managers, ¿verdad? Mientras que una corporación ya es cuando es una cuestión mucho más grande. Una corporación es tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario, y ellos no necesariamente son los dueños de la compañía, ¿verdad? Son accionistas, hay accionistas que tienen en la corporación. Para inversiones de real estate, siempre se recomienda una LLC, por cuestiones es mucho más fácil para, se establece mucho más. Es mucho más práctica, tengo entendido, a nivel impositivo y a nivel jurídico también es mucho más conveniente. Por eso es que entiendo que Correcto. todo el mundo pone en práctica la constitución de LLC. Y bueno, ya vamos a tener una pregunta por allí más adelante con respecto a lo que son los trusts, Rafa. ¿Ok? Correcto, Sí, correcto. una Ok, consulta, Rafael. Sí, Rafael, señor Víctor, con mucho sí, gusto. Cuénteme. Julio. Julio. Víctor tiene la mano. Sí, no, Rafael. Esto, bueno, estamos pensando en la primera propiedad, Dios mediante, ¿eh? Pero vamos a pensar que me entusiasmé y quiero comprar una segunda propiedad. ¿Es aconsejable seguir con la misma sociedad o en la segunda compra es mejor hacer otra sociedad? Eso lo estábamos hablando más temprano. Depende. Si vas a tener simplemente una, dos, tres propiedades, con una sola LLC puedes comprar todas las propiedades y tener las mismas beneficios. Sin embargo, si la inversión va a ser mucho más grande y vas a tener muchas más propiedades, se aconseja de alguna manera que tengas una LLC para cada propiedad. Sin embargo, siempre es individual, ¿ok? Lo que yo le aconsejo es a la hora de usted invertir en la segunda propiedad, ya se reúna, bien sea con Mimoy o con la CPA que le vaya, el contador público que le vaya a estar trabajando las cuestiones de impuestos para que tenga una mejor aconsejo de qué le conviene, porque depende de las personas y depende del tipo de inversión. Pero con Gracias. con una sola LLC que tenga, puede hacer varias inversiones, inclusive vender y volver a comprar y todo eso. Gracias. Perfecto. Ok. Vamos con una persona que también se registró y que está con nosotros, Andrés Fernández de Colombia, ¿ok? Él tiene una particularidad, él es colombiano, pero también ciudadano americano y quiere saber cómo se hace para transferir una propiedad de título personal a una compañía. ¿Se puede hacer, Rafael? Se puede siempre y cuando no tengas un mortgage, ¿ok? Porque Ok. veo que la pregunta 3 de lo mismo. Cambiar propiedades de un nombre a otra persona se puede hacer siempre, ¿ok? Se pueden hacer lo que se llama un quick deed o hay diferentes tipos de deed. Cuando hay un divorcio, hay un deed diferente. O sea, se hacen demasiados
hay diferentes tipos de deed, pero la respuesta de la primera pregunta es sí, se puede transferir a título personal a una empresa con un Quick-Loan Deed, ¿verdad? Registrado en el condado donde está la propiedad. Sin embargo, estoy viendo que la tercera pregunta es si obtuvo una propiedad como vivienda primaria y que el banco te permite constituir una compañía, no. Si se leen las 15 o 20 páginas del documento del mortgage, en algún momento va a decir que cuando tienes un financiamiento no puedes cambiar el título. Y cambiar el título de personal a una compañía es cambiar el título. No está permitido, sin embargo, debo aclarar que muchas personas toman el riesgo de hacerlo, ¿ok? Lo haces. Mientras estés pagando el mortgage, mientras el mortgage no se dé cuenta o no te llamen, no vas a tener problema. Pero si el banco se da cuenta que cambiaste el título de tu nombre personal a una compañía, te puede decir que el mortgage está en default y te va a hacer que lo pagues completo y Claro. pierdes el... Lo hace de plazo vencido y tienes que pagarlo. Correcto. Ok, perfecto. Ok, bueno, ya esta pregunta y la primera y la tercera estaban relacionadas, y los beneficios de por qué tener la propiedad abajo de una compañía, pues ya la hemos aclarado, es por un tema impositivo, un tema legal y también un tema de seguridad, que ya vamos a hablar con No, nuestra amiga Susana, sobre Sandra. todo, para contestar un poquito más la pregunta 2, ¿cuáles son los beneficios de tener una propiedad bajo una empresa? Acuérdate que estamos ahorita trabajando más que todo, no tú personalmente, Andrés, pero para inversionistas extranjeros es sumamente aconsejable que tengan las propiedades que compran por inversión a nombre de una corporación o una empresa, LLC, porque la empresa es una empresa local, es una entidad local del estado de la Florida, se trata como una persona local y pueden tener una cuenta de banco, puedes hacer todas las cuestiones de taxes y todo eso a nivel como si fueras alguien local, haciendo extranjero. Eso es un beneficio bien grande. Perfecto. Ok, aquí tenemos otras preguntas de Juan Carlos Fognegras desde Colombia. Si posees propiedades en los Estados Unidos y están a título personal, no tienen crédito, y deseas transferir la titularidad a una compañía para evitar el FIRTA en el momento de la venta, ¿con cuánta anticipación a la venta debe hacerse esa transferencia de la titularidad de la propiedad? Hola Juan Carlos, un placer. Rafael Morales te va a contestar esta pregunta. Normalmente los underwriters de title insurance, de las compañías de título, que son los que se encargan de hacer las transferencias, el registro, todo el closing de una venta, requieren que la propiedad esté a nombre de la compañía por lo menos un año antes de la venta. 6 meses a un año. Un año es ideal. Si la cambiaste en 6 meses, lo podemos hacer una excepción de esa manera, porque siempre se puede establecer que estás haciendo esos cambios para hacer porque estás haciendo una planificación para taxes, ¿ok? Para impuestos. Se pueden cambiar, es muy fácil. Avísanos después, te podemos ayudar si necesitas cambiarlas a nombres de una compañía. Y hablarles un poquito a las personas que están presentes, Rafa, sobre el tema del FIRTA. ¿Qué es lo que está tratando un extranjero de evitar, además de las otras cosas que hemos tocado el tema del FIRTA, para que expliques un poquito el tema del FIRTA de manera resumida? Sí, el FIRTA, por sus siglas en inglés, significa Foreign Investment Real Property Tax Act. ¿Okay? No es un impuesto, no es un fee, no es un pago, es una retención que se le hace a aquellos extranjeros e inversionistas extranjeros a la hora de vender una propiedad en los Estados Unidos, simple y únicamente para que esas personas declaren impuestos en la venta de la propiedad como lo hacemos cualquier ciudadano americano o residente permanente. Como esa persona extranjera no tiene seguramente un seguro social y no declara, voy a decir declara porque no siempre se paga impuestos, pero declara impuestos en los Estados Unidos, se requiere que se le haga una retención del 15% del precio de la venta, y eso obliga a este extranjero inversionista a hacer su declaración de impuestos para que le devuelvan, si no toda la retención del 15%, la mayoría. Ok. ¿Cuál es la importancia de constituir un trust? La importancia y beneficios que trae. Bueno, el trust es como un estate planning, ¿ok? El trust en español creo que se llama fideicomiso. El trust sirve también lo puedes tener como para mantener privacidad de quiénes son de verdad los dueños de la compañía, de la propiedad, porque los beneficiarios del trust no los conoce, no los sabe nadie,
El trust está con la primera página del trust donde aparezca quién es el trustee, que el trustee es la persona encargada de firmar, tomar decisiones, de hacer todas las gestiones para el trust, es la única persona que se necesita disclose o saber quién es. De resto del trust tiene unos beneficiarios que no aparecen, a menos que veas el trust completo, no te aparece, ¿verdad? Y esos beneficiarios pueden estar no clandestinos, pero privados de ser públicos, de que la gente sepa quiénes son los dueños de la propiedad en realidad. Okay, el trustee puede ser un beneficiario, no necesariamente el trustee es beneficiario, pero el trustee puede ser una persona que tú la tienes encargada de manejar el trust, pero todos los dueños del trust o los beneficiarios del trust son unas personas que no quieren aparecer en público. Y a efectos sucesorales también trae beneficios, ¿correcto? Absolutamente, claro, sí, sí, sí. Absolutamente, claro que sí. ¿Me oyen? Sí, sí te escuchamos. Sí. A la hora de pasar algo y la persona muere o algo así, hay un trustee. El trust puede tener un suceso al trustee sin caso de que al trustee le pase algo. Y todas esas personas tienen un beneficio 100% para las personas que son los dueños del trust, que son los beneficiarios. Perfecto. Ok, Es vamos recomendable, con... siempre recomendable. Gracias, Rafa. Vamos con Gregorio García. Gregorio nos mandó estas dos preguntas, él está aquí con nosotros también. Y vamos a planteársela estas preguntas a Joan. Ya las hablamos temprano con respecto a estas preguntas. Joan, a ver qué le podemos responder al señor Gregorio con respecto a esta pregunta. Si los promotores o constructores requieren algún instrumento financiero que les sirva como garantía para apalancar un crédito para el desarrollo de su proyecto, bien sea un bono o un SBLC de un banco top 20. Y la segunda pregunta, en caso de necesitar una garantía, ¿de cuánto sería el monto? Ok, lo que estábamos hablando, los préstamos para construcción generalmente se comienzan con una garantía y la garantía que comienza, la garantía principal del préstamo es el terreno, para comenzar. Tú compras un terreno, normalmente el financiamiento del terreno es bien difícil de conseguir. Hay algunos bancos que hay financiamiento del terreno, pero normalmente tú lo compras cash. ¿Para qué? Esa es tu inversión inicial, para que tú puedas comenzar con ese dinero, con el terreno como garantía para obtener un crédito. Entonces, compras el terreno, vamos a hacer un ejemplo, en $600,000 y te dan hasta un 70% de esos $600,000 en contra del terreno y con eso comienzas a construir. Obviamente tienes que tener el crédito preaprobado, un crédito de construcción preaprobado en donde te aprueban un monto total. Tú presentas un proyecto sobre el terreno, 3 townhouses, por decir un ejemplo, aquí están mis 3 townhouses, esto me va a costar $1 millón construirlo. Te lo aceptan y te van dando por draws. Te van dando poco a poco el dinero según tú lo vas necesitando. No te van a dar todo el dinero de un solo golpe y así también te van cobrando los intereses por draws. Entonces, el primer draw es sobre el terreno, comienzas a construir y vas haciendo evaluaciones del proyecto para que te vayan dando el siguiente draw y el siguiente draw y el siguiente draw. Lo que le estaba comentando a Susana es que una persona extranjera no tiene acceso a este tipo de créditos comerciales ni de construcción. Tiene que ser asociado o en combinación con una persona residente y que haya tenido experiencia ya en este tipo de créditos. Normalmente te tienes que asociar o te debes de asociar con un constructor, general contractor, que haya tenido ya proyectos y haya tenido ya una empresa que haya tenido ya créditos de construcción, porque los créditos de construcción son caso a caso, no hay como una norma específica, sino que tú aplicas como empresa. Ni siquiera la empresa tiene que tener muchos assets. Como te digo, empiezas con el terreno y ese es el asset de que ellos comentan. Ellos lo que necesitan es tener una garantía, efectivamente, pero las garantías bancarias, que yo sé que se usan mucho en nuestros países latinos, no se usan aquí para este tipo de préstamos. Perfecto. Okay. El monto de la garantía ya es un poquito más específica la pregunta porque va a depender del monto del crédito. Claro, dependiendo, sí, de la propiedad, del proyecto. Y un poquito estas preguntas ya pueden ser, nosotros podríamos elevarlo a otro especialista, ¿verdad, Joan? Claro, yo diría
Yo diría que sí, ya un developer, una persona que quiere ser developer, ya es otra reunión, pues, ¿no? No es comprar propiedades de inversión, sino más bien desarrollar, ya eso es otra reunión y otro Sí, otra estilo estructura. completamente. Hay que empezar con asesorarse con gente que lo haya hecho. Yo tengo bastantes personas a las que yo les he hecho créditos de construcción y que les ha ido bien. Ahorita acabo de refinanciar hace 3 días a uno de ellos, que lo mismo, le hice todo el crédito de construcción, construyó una casa, la terminó, y una vez él terminado, él tenía 2 opciones. O tú al final puedes ese crédito de construcción convertirlo en un crédito fijo para tu propiedad o refinanciar. Él prefirió refinanciar porque le salía mejor los intereses, porque quería sacarle dinero a la propiedad que tenía muchísimo equity, y yo le refinancié la propiedad, pagamos el crédito de construcción y listo, ya la propiedad es una propiedad con su crédito tal cual, no es un crédito de construcción como tal. Perfecto, gracias. Ok, por acá tengo a la señora Roxana Nora, ella está en México, es venezolana, pero reside en México y tiene propiedades acá en Florida. Ella nos pregunta por qué usar una LLC para invertir y por qué una por cada propiedad. Rafael pues nos respondió un poquito esta pregunta y la diferencia entre rentas a corto plazo o rentas a largo plazo, esa se la voy a responder yo, pero si tú quieres ampliar con respecto a esta pregunta, porque Hola, Roxana es clienta tuya, clienta mía. sí, claro, por supuesto. Rosana, ¿cómo estás? Un placer, qué bueno verte por aquí. Sí, Mira, ¿cómo están? Saludos, muy buena charla, realmente, qué excelente. bueno verla, qué bueno verla. Bueno, Gracias. la razón principal, como ya sabes, de usar una LLC es para prácticamente tener una limited liability sobre las demandas, deudas, cualquier cosa que vaya contra la propiedad. Tienes un limited liability de, creo que son $10,000, que es lo mejor. ¿Ok? Ahora, ¿por qué una LLC para cada propiedad? Depende de cuántas propiedades tengas, porque para eso yo te digo, reúnete con un CPA, con un contador, que te examine tu situación personal, ¿ok? Porque hay muchas maneras de hacerlo. Puedes tener una LLC para cada propiedad, pero que el manager o el gerente de cada LLC sea una LLC para todas. O sea, hay muchas maneras de hacerlo y de establecerlo. Depende de tu situación personal, pero eso yo te aconsejo hablar con un CPA, con Mimo está. Si hablas con Mimo después, que creo que la conoces también, porque creo que No, ella trabajaste no con. conoce a mi novia. Ok. Bueno, No la Mimoy te conoce. puede ayudar para ver qué te conviene, si es tener una LLC para cada propiedad o una LLC que sea dueña de diferentes LLC. Muchas cosas, hay muchas maneras, pero sí es aconsejable, sobre todo cuando son inversiones. Y un tema que a pesar de que ninguna de las personas que se registraron han hecho, yo quiero sacarlo a relucir porque hablábamos antes de conectarnos con todos los invitados con respecto a la parte de los seguros y aquí tenemos a Sandra, ¿verdad? Que nos apoya con lo que es la parte de seguros de propiedades y hablábamos que muchas veces por desconocimiento de nuestros países latinos desconocemos o le dejamos de dar importancia a lo que es tener las propiedades aseguradas en este país, que es sumamente importante. Entonces quisiera, Sandra, que nos explique un poquito por qué es necesario tener nuestras propiedades aseguradas en los Estados Unidos, porque pareciera que es una decisión, es una elección y no es una obligación, aunque para efectos de un crédito hipotecario, y aquí Joan nos puede corregir, es obligatorio tener un seguro, pero un seguro que protege al crédito. Ahora bien, para proteger al dueño de la propiedad y a la propiedad como tal, ¿qué podemos decirle a las personas que están acá en el panel y como invitados? ¿Qué podemos hablar con respecto a este tema de los seguros? ¿Qué nos puedes decir, Sandra? Sí, bueno, hola a todos, un placer. Definitivamente cuando invertimos a veces no tenemos en cuenta la protección de la inversión, ya sea por el gasto, sabemos que en la Florida el gasto de seguro es astronómico, sobre todo en la parte de propiedad, ya sea comercial, ya sea propiedad personal, pero definitivamente debemos pensar mi criterio y mi opinión, aunque sea un seguro mínimo que nos cubra de demandas civiles a terceras personas, que es muy importante y es una de las demandas que más se están viendo hoy en día. Eh, por lo menos protegernos, responsabilidad civil, que es lo que le llamamos aquí el liability, al menos con un mínimo de 100,000, que para mí no es nada. Yo siempre recomiendo comenzar en 300,000
el liability de la propiedad, pero al menos con un mínimo de 100,000 o al menos con una protección de fuego a la propiedad. Siempre se debe, aunque no le pongamos la cobertura de huracán, que sabemos que es la más costosa ahora mismo, aunque sea proteger la inversión con algún tipo de seguro es muy importante. Perfecto. Ok. Bueno, tenemos cubierto, si tenemos alguna otra pregunta de los invitados. No, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, cómo no. No, entiendo que hay que tomar seguros, ¿no es cierto? No sé, pues algo se rompió, una cañería, qué sé yo. Pero cuando hablamos de seguro de huracanes, nosotros que lo vemos tan lejos, pero ustedes que lo viven a lo mejor casi año por medio, ¿es aconsejable tomar el seguro o no? Sí, es aconsejable. Es Sí, aconsejable porque no es solamente un seguro para huracán. El seguro se le llama, la cobertura se le llama wind and hail porque solamente no le va a cubrir contra huracán. Le va a cubrir contra cualquier otra tormenta, incluso contra lluvias ocasionales que puedan existir y le puedan ocasionar daños a la propiedad. Ambos son recomendables. Yo siempre recomiendo a muchas personas, las personas de verdad que han tenido últimamente la educación con respecto al seguro ha cambiado muchísimo y debido desgraciadamente a los impactos de huracanes en la Florida, las personas han aprendido de la peor manera porque han tenido daños y daños graves. a la fuerza. Sí, a la fuerza. Así es. Entonces sí es recomendable la cobertura de huracán. Incluso muchas personas deciden excluir lo que usted hablaba de la plomería. Por ejemplo, me dicen, no, si se me rompe una Una tubería. plomería o tengo algún daño, yo lo reparo. Pero quisiera huracán al menos. Huracán o el fuego que está incluido en todas las pólizas de homeowners de propiedad. Ok, entonces la persona puede conectarse contigo, Sandra, y tú le puedes Claro, asesorar para siempre hay que opciones. esté dentro de los precios de lo que puede manejar la persona Claro, y lo que más le convenga, por lo menos desde la parte inicial. siempre hay opciones porque la manera de bajar el gasto a veces es escogiendo un deducible un poquito más alto o modificando un poco la cobertura, pero sí no excluyendo la cobertura. Sandra, aprovecho de preguntarle, ya que usted está en el tema de los seguros, en el caso del seguro de salud para los que viajamos de acá para allá, ¿también se pueden tomar a través de su compañía? Sí, también nosotros referimos a una compañía que se llama Ethos, que ellos se encargan. No lo hago yo directamente, porque yo me ¿Ya? especializo en el seguro de Sí, propiedad y personal, property and casualty, sí, pero sí le podemos recomendar quien le pueda asistir. ok, gracias. De nada, un placer. Ok, ahora yo quiero darle un poquito la voz a los realtors que tenemos acá, porque siempre nosotros tenemos las mejores preguntas porque vivimos el día a día acá. Y quería comenzar. Leo, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras hacer? Susana, sorry, yo tenía, antes que le respondan, yo tenía la mano levantada. Ajá, Con cómo no, respecto al adelante. seguro, el crédito hipotecario, ¿con qué seguro viene por obligación? ¿Solo el de gravamen, el de muerte? No, No, ese no lo No tiene. no, no te ojo, escuchamos, es Tuti. el de, sí, cuando usted tiene un crédito, ¿usted se refiere tiene un préstamo del banco? ¿Es a lo que se refiere? ¿Qué Sí, Sí, seguro ellos le obligan a tener? el préstamo por el financiamiento de la propiedad. Sí, ellos le obligan a tener la cobertura de huracán mandatoria y les obligan a que la manera en que la compañía va a pagar en caso de una pérdida total sea lo que se llama seguro de reemplazo, costo de reemplazo y no el mínimo que es el actual cash value. Ellos le llaman, en caso de una pérdida total, ellos exigen estas dos condiciones. Una, que la propiedad tenga cobertura de huracán, es mandatorio, y la otra es que en caso de una pérdida total, paguen completamente la cantidad que está estipulada en la póliza a costo de reemplazo. Ok. Y el seguro de degravamen No para es obligatorio. No es no es obligatorio. obligatorio, No. pero puede ser tomado como una opción solo al fallecimiento de una de las personas de Puede ser la... tomado, claro, tú puedes tomar un seguro de fallecimiento para que te pague la hipoteca perfectamente. De hecho, te van a ofrecer miles cuando cierras Sí. la hipoteca, pero no es obligatorio.
Es extraño, pero ningún banco lo pide. Es opcional Qué bueno. acá, señor Es Víctor. opcional. Y si muero yo, la deuda queda a la otra persona. Sí, señor, los herederos la asumen. La asumen, sí, sí. Es decir, se supone que al morir la persona, los herederos deben reportar al banco. Mira, esta persona murió y el banco te da un tiempo prudente para tú refinanciar, pagar, buscar opciones, ¿no? Porque la verdad que no es idóneo tener tener la hipoteca a nombre de una persona que murió. Pero lo que hace la mayoría de la gente es, bueno, sigue pagando la propiedad, mientras que tú pagas la propiedad. La realidad es que no, el banco no hace a menos que el banco se enterara, pero es muy, muy difícil que eso suceda. La gente sigue pagando la propiedad, incluso hay gente que la paga por años y años y años y nunca le hace saber al banco que la persona murió y que Pero la ahí hipoteca. sí entra, Tuti, ahí sí entra en contradicción con el seguro, porque entonces la persona que tiene el interés asegurable ya no Claro, existe. Como entonces a la hora de un reclamo, el cheque va a ir a nombre de esa persona que ya no correcto, existe. Y entonces ahí es Sí. cuando viene el conflicto. que es la So, persona que está en título también. Entonces, es un conflicto. Realmente, el deber ser es avisarle al banco. Las Sí, hipotecas aquí no son transferibles. Es avisarle al banco, mira, esta persona se murió, el banco te da un tiempo prudente y tú refinancias la hipoteca a nombre del nuevo Los dueño. herederos. Ujú. sí, y eso, el seguro eso me, tampoco es me, me, transferible. Ese es el no, deber ser. me quedó claro. Igual es anecdótico porque, por ejemplo, en otros países y acá donde vivimos nosotros en Chile, es obligación tomar un crédito un seguro de gravamen. Pero bueno, Sí. allá no es así, es lo que es, Ujú, ¿no? así es. Gracias, señor Víctor. Leo, te damos la palabra. Hola, buenas noches para todos. Gracias, Susi. Una preguntita sencilla, pero es algo que sé que lo deben tener todos en mente. ¿Qué tan sencillo es o tan difícil solicitar un préstamo financiero para inversionistas extranjeros? Esa es para Tuti, esa pregunta. ¿Qué tan sencillo, perdón? ¿Qué tan sencillo es o tan difícil es solicitar un préstamo financiero, un préstamo hipotecario Hipotecario. para un inversionista extranjero? Es súper sencillo. Hay dos cosas muy importantes que el inversionista debe tener y siempre es lo primero que yo pregunto a la hora de calificar un inversionista. Lo primero, el dinero. El dinero tiene que estar a nombre de esa persona en una cuenta, bien sea en su país de origen, en cualquier país en realidad, no importa, o bien sea aquí. Tiene que estar a nombre de esa persona o de una empresa de esa persona, una o la otra. De uno El de dinero los no socios. puede ser regalado ni prestado. Si otra persona te va a dar el dinero para comprar una propiedad de inversión, te lo tiene que dar 3 meses antes de hacer la compra. Y el banco solamente pide que tú tengas el dinero por los 2 meses antes de hacer la compra. Entonces, te lo da 3 meses antes y el banco no se entera. Es decir, el dinero no puede ser regalado ni prestado en el transcurso de los 2 meses anteriores de hacer la compra. Tendría que ser antes. Tienes que tener el dinero para la inicial, gastos de cierre y reserva. Normalmente los bancos están pidiendo 12 meses de reserva. Si tú tienes ese dinero, esa es la condición número 1. La condición número 2, he debido decir, la condición número 1 es que tengas cómo entrar a los Estados Unidos, que tengas visa de turista o que tu pasaporte te permita entrar a los Estados Unidos sin visa. La condición número 2, que tengas el dinero a tu nombre o nombre de una empresa tuya. Y la condición número 3 es el ingreso, que puedas mostrar un ingreso en tu país, bien sea a través de una carta de trabajo, bien sea a través de una carta de contador. No te piden taxes, no te piden impuestos, no te piden recibos de pago, solo una carta, bien sea de contador, si eres empleado, tienes tu propia empresa, o si eres empleado, una carta de trabajo. Lo demás son requisitos que te aseguro que los vas a tener y cualquiera los va a tener. Son cartas de referencia, son cosas muy, muy, muy estándares y básicas. Lo importante son estas dos cosas que te acabo de decir. ¿Qué Perfecto. compañía está usted? Yo, Easy Mortgage, tengo mi propia empresa, Easy Mortgage Florida.
pero los Explícale un, créditos. explícale un poquito lo que son los mortgage brokers para que Exacto, entiendan, ok. porque Yo soy tienen una... mortgage broker hace 20 años. Son como mutuarias, ¿o no? No sé qué son mutuarias realmente, cómo funciona. Le voy a explicar rapidito cómo funciona. Yo soy mortgage broker hace 20 años, tengo licencia para hacer hipotecas en los Estados Unidos, realmente en Florida. Yo tengo una empresa que se llama Easy Mortgage, en donde yo represento 25 bancos, vamos a decir, de los cuales como 6 hacen extranjeros. Entonces yo, cuando me llega un cliente, lo precalifico y organizo todo el préstamo de ese cliente, toda la documentación, le digo cómo hacer la documentación, cómo prepararse para aplicar para una hipoteca y hago todo esto y luego lo presento al banco ya perfecto para que el banco me lo apruebe, porque conozco los bancos, sé lo que pide cada uno, sé en qué banco meterlos dependiendo de cada caso y dependiendo también de las tasas de interés, etcétera. Entonces ese es mi trabajo. Procesar el crédito antes de introducirlo al banco y ser el intermediario entre el banco y ustedes. Y yo, como le digo, represento como a 6 bancos de extranjeros, dependiendo de dónde es la propiedad, qué tipo de propiedad es, qué tipo de cliente es, lo meto en uno o en otro. Si usted ve dónde pueda calificar ese cliente, en el fondo. Es correcto. Sí, y usted hace ese servicio y nosotros como inversionistas debemos pagar por ese servicio o es un servicio que usted lo ve a través de la colocación con el banco. Normalmente el banco nos paga a nosotros por ese servicio, por llevarle el cliente al banco. Hay diferentes formas de hacerlo y eso es a la hora de yo cotizarle, si dependiendo de la tasa de interés, pudiera usted pagar una parte y el banco otra parte, pero en la mayoría, yo diría, en el 90% de los casos, al menos yo, como tengo trabajando estos últimos 20 años, es así. El banco me paga a mí la comisión por llevar el cliente al banco, vamos a decirlo así. Por la colocación. Por la colocación, correcto, sí. Sí. Y la precalificación es un servicio totalmente gratuito que muchas veces me lo preguntan. No cobro por eso, ni mucho menos, y se hace pues antes de que la persona empiece a buscar la propiedad, se hace una precalificación, un estudio, generalmente yo preparo a los clientes y les digo cómo deben de hacer, dónde deben de poner el dinero, etcétera, para que tengan el caso perfecto para que el banco se los apruebe. Entonces, mire, aprovecho de preguntarle ahora que, perdona Susana que nos salgamos un poquito ahí de tu punteo, ¿eh? Pero aprovecho de preguntarle a Johan, en el caso este del crédito, ¿no es cierto? O al inversionista, yo como inversionista voy a llevar el dinero a Estados Unidos, por lo tanto, debo yo llevarlo como Julio Cortés, como persona natural. No lo puedo llevar como sociedad todavía porque la sociedad no está hecha y eso se va a demorar. ¿De acuerdo? No hay problema. Entonces, yo necesito la cuenta corriente como persona natural. Luego voy a hacer la sociedad, siguiendo el cronograma que hemos estado conversando. Hago la sociedad a nombre de Julio Cortés y no sé quién más, ¿no es cierto? Y en ese minuto tengo que abrir otra cuenta corriente que ahora va a ir a nombre de la sociedad. Esa es la situación ideal. Pero yo puedo empezar a mover los flujos, ¿no es cierto?, a nombre de Julio Cortés. Cosa que después cuando tenga que hacer la transferencia del pie de este 30% o algo así, lo hago desde la cuenta de Julio Cortés, que ya está creada en Estados Unidos, a esta sociedad. Es correcto. O incluso puede ser al título personal también. La sociedad no es la que va a calificar para sacar la hipoteca. La sociedad, en mi caso, va a calificar, solamente es la que va a tener la titularidad de la propiedad. Entonces la sociedad no necesita calificar. De hecho, es completamente nueva, como usted lo acaba de decir. Sí. Es completamente nueva, es una sociedad sin ningún tipo de historial. De hecho, muchísimas veces yo cierro y todavía la sociedad no tiene cuenta de banco. Es recomendable hacerlo de esa manera, tener una cuenta de banco y todo, pero si no se puede, no importa. Lo importante es que el dinero venga de usted, bien sea a nombre de una sociedad de usted, que puede ser en su país de origen, no necesariamente tiene que ser la sociedad con la que usted está comprando la propiedad. Si usted es dueño de una empresa y el dinero lo tiene allí, y esa empresa transfiere el dinero a Julio Cortés,
o transfiere el dinero a la sociedad con la que usted está comprando, no importa porque podemos mostrar que el dinero originalmente era de usted, porque la empresa es de usted en su país de origen o en su país donde usted vive en este momento. Así es. O sea, Y no si importa ingresa- de dónde venga el dinero, siempre que se pueda mostrar que es suyo. Y Sí, si sí. lo mueve en Joan, la cuenta jurídica que está creada para el tal fin de la inversión, pues se justifica como un aporte de capital, eso no paga taxes. Correcto, correcto. Y la yo tengo una otra, consulta, Joan, de los bancos. ¿El crédito hipotecario te lo dan en una tasa fija o en una tasa variable? Es una tasa fija por un número de años. Yo no tengo, solamente tengo un banco que tiene tasa fija a 30 años para extranjeros y es bastante alta. Es el último banco que yo uso, mi último recurso, cuando no califica para los otros 5 bancos. Todos la los otros tasa 5 bancos tienen tasa a 3 años, 5 años o 7 años fijo. ¿Y Señor Julio. Calculados a qué tasa? 30. Señor Julio y hoy señor día? Víctor, yo les diría lo siguiente. En el momento de que ustedes lo vayan a precalificar, y aquí es donde yo me afianzo siempre en el tema de que tenemos que estar bien asesorados, porque el primer canal para ustedes llegar aquí a los Estados Unidos somos nosotros los agentes de real estate. Y efectivamente es la importancia de estar bien asesorados y llevarlos de la mano paso a paso por cada uno de los expertos. Y esta reunión ha sido excelente porque ustedes han estado entendiendo cuál es el paso a paso y que contamos con todos los recursos y las personas idóneas para que ustedes puedan ir a dar el paso de una inversión, pero haciendo pasos seguros. Nosotros lo que podemos hacer posteriormente, cuando ya estemos un poquito más adelantados a la información, hacemos una reunión personal con Joan para que los precalifique y les dé toda una explicación más exhaustiva con respecto a los créditos como tal. ¿Le parece bien? sí, a mí Oye, me interesa. Susi, una pregunta. Soy Ajá. Roxana. Ajá. Roxana, dime. Gracias, Oye, señor es Julio. para Joan. Sí, permiso. Si uno tiene ya una propiedad allá, ¿es viable que esa propiedad, o sea, uno pueda establecer una hipoteca sobre esa propiedad que ya está pagada al 100%, hacer una hipoteca con esa propiedad para comprar otra? ¿Es posible? Sí es posible y el proceso es exactamente igual a el de la compra. Es posible y es bien común. Utilizas un bien como garantía para poder pedir un préstamo y comprar otra propiedad, ¿correcto? Sí, 60% es lo máximo que te dan a un extranjero de una propiedad que tienes pagada. Ok. Del valor de la propiedad Vale. le dan un máximo del 60%, siempre y cuando califiques. Y entonces con ese 60% tú lo puedes dar de inicial para comprar otra y financiarte también 70% o 70 o 65% a la hora de comprar, dependiendo de la propiedad y dependiendo, incluso hay algunos que te financian hasta el 75% a la hora de comprar, pero a la hora de refinanciar luego es el 60%. Ya, luego tendrías como dos mortgage, pues el que de este préstamo, de esta hipoteca que pediste, más tu otro crédito. Correcto. Ok. De repente te da, dependiendo del valor de la propiedad, hay mucha gente que saca un solo mortgage, se lo saca a la hipoteca a la propiedad que ya tiene y con eso compra cash. La segunda también es válido si te da. Depende de los valores de las propiedades. Ah, ok. Vale, ok. Vale, gracias. Roxana. Elio, ¿tenías Disculpe, alguna pregunta que me habías dicho al principio? Te quiero dar la palabra, Elio. Tienes ahí, estás en mute. Bueno, tenía una lista de verdad de 6 preguntas, pero quedaron todas aclaradas y contestadas. ¿Sí? Oye, qué bueno. Sí, sí, ahí las tengo, las estaba revisando ahorita. Perfecto. Sí, yo quería saber un poco, sí, así a modo de idea de qué orden están las tasas hipotecarias. Mira, las de extranjero comienzan, el que más bajo las tiene ahorita, ellas están variando todo el tiempo, acaban de subirlas por última vez, 6.875, ya incluyendo obviamente todos los gastos de tasa y todo, 6.875, y el que más alto lo tiene, que es este banco que utilizo realmente poco, estamos hablando como de un 8.5 por allí.
Tengo 6.875, tengo 7, 7,5, 7.2. Es una serie, obviamente yo trato siempre primero con el banco 6.875, pero no todo el mundo califica. Califica por allí, claro. Entonces luego si no me voy al 7 y así Claro. sucesivamente voy subiendo. Pero disculpe, pero así como un banco tradicional, vamos a poner un ejemplo, Citibank, por ejemplo. Ujú. ¿De qué orden No, de tasa está en el Citibank? no Mira, son bancos tradicionales hipotecarios. Esos bancos comerciales no hacen mucha hipoteca. No es su fuerte. Para extranjeros, Normalmente ellos tienen obviamente el servicio de hipoteca para sus clientes, lo tienen que tener, pero no es su fuerte ni es lo que más les gusta hacer. Y no son tan sencillos para trabajarlos. Tengo entendido, yo no los tengo como entre mis bancos, ni Citibank, ni Bank of America, ni Chase, ninguno de esos grandes. Tengo solo bancos netamente hipotecarios, solo que hacen hipoteca. Tengo un par de bancos comerciales, pero pequeños para extranjeros, eso sí los tengo. Pero tengo entendido que esos bancos comerciales ya ninguno está haciendo extranjeros. De hecho, casi que ni te abren cuenta de banco, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos. Tenemos un solo Citibank banco, no está haciendo un solo extranjero. banco que está abriendo cuenta extranjero, pero yo como realtor les digo que normalmente cuando llegan a los bancos, yo hablo en este momento de compradores locales, van a un banco tradicional tipo Bank of America y se los ofrecen porque obviamente son clientes del banco, pero a mí particularmente como realtor me da temor trabajar una venta de una propiedad con un banco tradicional por el tema de los tiempos, ¿ok? Cuando hacemos ofertas tenemos que luchar contra el tiempo para poder ganar ofertas y estamos tratando de ver, por ejemplo, con Tuti, mira, puedo hacer una oferta con 30 días, puedo hacer una oferta con 25 días, puedo hacer una oferta con 40 días. Entonces, es la única forma que nosotros podamos trabajar de la mano y lograr el éxito en una transacción es que trabajemos con personas que trabajen con bancos que sean netamente hipotecarios, ¿ok? Entonces, esto es bien Johan, importante porque nosotros venimos de la cultura latina donde nuestros bancos tradicionales son los que normalmente nos daban los créditos para compra de propiedades. ¿Okay? Sí es. Johan, una consulta, el banco, el National City Bank, ¿es parte de la lista de los que trabajas o no? No, Citibank no. Es que no creo ni siquiera que No, Citibank. no es Citibank, no es Citibank, es National City. Ah, National City tampoco. Te voy a decir, los bancos con que más hago los extranjeros son Helm Bank, Banesco, Bradesco, que antes era BAC Florida Bank. Ellos tienen toda la vida, son yo creo que los líderes en Foreign National. Mi primer préstamo hace 20 años lo hice con ellos, de hecho, Bradesco. First Savings Bank. Perdón, Sandrita, ¿qué? First Savings Bank. Pero First Savings no tiene extranjeros. No tiene extranjeros. Con ese hago bastante. Sandra sabe porque ella me hace todos los seguros. Con ese hago bastante, pero no tiene extranjeros. AD Mortgage es el AD Mortgage, sí. AD Mortgage también hago bastante con AD Mortgage. Fíjate, Helm Bank, Banesco y Bradesco son bancos comerciales. Ellos tienen atención comercial. Cuando te digo bancos comerciales es que tienen agencia en donde tú puedes entrar. Por lo menos First Bank, el que está mencionando Sandra, que no hace extranjeros, pero lo tengo, es un banco que tú no puedes entrar. Queda en no sé dónde, yo ni siquiera he ido nunca en mi vida. Son bancos netamente hipotecarios que solamente se dedican a hacer hipotecas, vender las hipotecas, recuperar el dinero y volverlas a hacer. Y eso son bancos que tienen muy buenas tasas de interés y muy buen servicio por eso. Perfecto. Maricler y María Ángel, ¿tienen alguna pregunta para el panel? Bueno, yo te puedo hacer una pregunta. Hay una inquietud que tienen a veces mucho los inversionistas a la hora de escoger cuál es la propiedad que más les convendría para invertir, y es si escoger una propiedad que sea para renta corta o para renta larga. Si puedes explicar un poquito la diferencia entre renta corta y renta larga. Buen punto. Sí, bueno, efectivamente hay una diferencia importante entre comprar una propiedad para inversión de renta corta y de renta tradicional, ¿ok?
efectivamente, por tradición y por lo que conocemos en los números del mercado inmobiliario, aquellas propiedades de renta corta, perdón, tienen unos márgenes de rentabilidad mucho mayor a lo que tiene una propiedad en renta tradicional. Pero este tipo de renta corta estaba un poquito más, vamos a decir que expuesta a la adquisición de una propiedad, un inversionista que es un poco más arriesgado, ¿ok? Y que entiende un poco más del funcionamiento de un proceso como lo que es el Airbnb, todo este proceso de renta corta. La renta tradicional es para un cliente más conservador, donde es más predecible y donde quiere saber que si su renta de su propiedad son $2,000, $2,500, $3,000, él va a estar tranquilo y va a recibir esa cantidad de dinero todos los meses, así su margen de su rentabilidad sea de un 4, de un 5% o de un 6%, dependiendo del tipo de propiedad que compre, ¿ok? Siempre no podemos hablar de números específicos como lo dije al principio, pero efectivamente puedes tener un 4, un 5%. Roxana es muestra de ella porque siempre hablo con ella cuando hace sus inversiones y ella hace sus números y me dice, este no me está dando los números, este sí me está dando los números. Entonces, cuando vas a renta corta, obviamente las inversiones son un poco mayor en cuanto al monto de dinero que tienes que invertir, pero la rentabilidad normalmente es mayor. Ahora bien, tenemos una diversidad entre lo que significa invertir en Miami e invertir en Orlando. La inversión en Miami, las personas, los inversionistas extranjeros tienen mucha tendencia a inversión a propiedades de renta corta, porque efectivamente hay una ocupación bastante alta y estamos hablando entre un 85 y un 90%. Entonces, hay muchos factores que hay que tomar en consideración, pero efectivamente, diferencia, y para renta corta la inversión es mucho mayor que para renta tradicional y obviamente los márgenes de ganancia en renta corta son superiores a los que manejamos en renta tradicional. Depende del gusto, del capital que tenga la persona para invertir y de los riesgos que quiera poner en medio para poder tomar la decisión. ¿Ok? María Ángel, no sé si tienes alguna pregunta. Yo creo que Leonardo tiene la mano Tengo levantada. una pregunta y es con la parte de por qué una inversión en propiedades de reventa o por qué una propiedad nueva, que es algo que bastante es interesante para los inversionistas extranjeros saber la diferencia. Ok. Bueno, yo siempre he pensado que efectivamente hemos tenido clientes que compran mucho reventa, ¿ok? Y tienen su revalorización, pero definitivamente cuando compras propiedades nuevas, tiene mayor revalorización, que estás comprando un bien nuevo y mientras esa propiedad te la recibes hasta el momento en que el proyecto está terminado, obviamente hay un trecho muy alto, muy largo, donde la propiedad empieza a subir de precio hasta el momento de vender la última propiedad y toda esa revalorización te la estás ganando. En cambio, cuando tienes una compra por venta de mercado secundario, es una revalorización natural del mercado inmobiliario, ¿ok? Más conservador, pero efectivamente en el mercado inmobiliario de Florida, con lo que estamos viviendo y los cambios que estamos teniendo, definitivamente cualquier propiedad tiene revalorización, unas con mayor porcentaje y otras con menor porcentaje. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta. Leonardo tiene preguntas de hace rato y nadie la puso. Leo. Sí, no, pero bueno, le estoy dando paso a los demás porque todos tienen que participar. En realidad tengo dos preguntas, pero voy a hacerla por orden. La primera, en relación, creo que me la vas a poder responder tú, Rafa, es para aclarar. Si yo tengo un cliente en estos momentos que quiere invertir y yo puedo hacer, como diríamos, el consigne para hacerle el préstamo para un financiamiento de una propiedad para construcción, préstamo para construcción, yo tengo que requerir haber sido desarrollador o haber participado ya en un desarrollo de alguna propiedad. Eso es... Mira, no creo que tengas que ser desarrollador como tal. No tienes que ser desarrollador como tal, pero tienes que tener en tu equipo un general contractor o un desarrollador. O sea, tú puedes actuar como inversionista y puedes dar tus balances personales y puedes asociarte con esta persona y
tener una empresa con el dinero, etcétera, todo eso lo puedes hacer, pero tienes que tener en tu equipo, tienes que presentar un proyecto, quién va a construir ese proyecto, quién va a manejar ese proyecto, tienes que tener un management de ese estilo. Perfecto. Y la otra preguntita que viene contigo, Iván. ¿Puede un inversionista desde el extranjero crear una cuenta bancaria o tiene que venir a Estados Unidos? Yo creo que no. Es decir, el único banco, yo tenía un banco antes que yo lo usaba para hacer hipotecas, lo que pasa es que ahorita ellos subieron sus tasas a unos valores loquísimos y no están haciendo más hipotecas o están haciéndolas pero a unos valores muy locos y ellos abrían cuentas. Yo tengo ese contacto y te lo puedo dar. Lo malo de ellos es que no tienen agencia comercial. Es básicamente su principal agencia está en Puerto Rico y no tienen CELE, que es lo que más usa un extranjero para pagar. No usan CELE. Entonces, no sé si te sirve mucho. Es el único que hasta ahora yo he sabido que lo abren a distancia. Entiendo que Truist Bank, me lo dijo el otro día, un cliente también abren cuentas a distancia, pero son cuentas con ciertas restricciones para manejar pequeños montos. Sí creo que tienen CELE, le podría preguntar, pero son cuentas, el que llama TRUIST se escribe. Es un banco que se está viendo mucho aquí, sí tiene agencia comercial, las he visto por allí, pero es difícil. Hoy en día te piden demasiados requerimientos para abrir una cuenta de... Es más fácil sacarte la hipoteca que abrir la cuenta de banco. Más fácil, te lo juro. Yo porque tengo una persona viviendo conmigo, un familiar que tiene tiempo viviendo conmigo y me ha costado, logré abrir la cuenta de banco, pero me costó muchísimo. Bueno, a mí no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado en el día de hoy en nombre de María y mío, que estamos juntas trabajando. Con Leo también compartimos clientes, con Helio, con María Ángel. Bueno, agradecidos todos. Tenemos aquí con los números de contactos nuestros, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales y nuestra página web. Estamos completamente a su orden. Gracias por haberse registrado. Mañana van a estar recibiendo el ebook por haberse registrado. Y bueno, agradecidos 1000 veces por este experimento que me acompañaron en el día de hoy. Espero que les haya sido de satisfacción. Nos pasamos 30 minutos, nos tardamos 1 hora 30 minutos, pero yo creo que respondimos muchísimas preguntas y muchísimas dudas que teníamos todos. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Susana, y a todos. Chao, Susana, chao a todos. Señor Muchas Víctor, gracias. Gracias a todos, señor Julio, Gregorio, Juan Carlos, todos, muchísimas gracias. Roxana también. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y bueno, a ustedes. a mi gente que nos acompaña permanentemente, agentes de seguro, compañía de título, contadores y bueno, y Tuti que nos acompaña con la parte de financiamiento. 1000 gracias por estar a la orden. Gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.